Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 3. El rey Robert y su pequeño grupo de verdaderos amigos, los pocos que tenía en el foso de víboras conocido como la corte real, estaban todos sentados alrededor de las mesas en una sala de reuniones privada más pequeña. Habían abierto un enorme barril de vino y habían despedido a los ayuda. Solo a 2 de los hombres de la guardia del rey, que Robert estaba seguro de que no estaban en los bolsillos de ninguno de los otros miembros de la corte, se les permitió permanecer al alcance del oído y se quedaron protegiendo las puertas desde el exterior contra oídos curiosos. No es que nada de esto fuera necesario. Lo único que hacían era emborracharse e intercambiar historias mientras se reían a carcajadas. Pero siempre era divertido imaginar los rostros de todas las personas afuera mientras se mordían los labios, preguntándose qué tipo de asuntos serios el rey iba a ocultar tanto y cómo afectaría sus propias agendas. Echando algo de leña al fuego para esos locos paranoicos. Contrariamente a la creencia popular, Robert conocía muy bien sobre Juego de Tronos y sobre todos los que intentaban realizar todo tipo de tomas de poder para estar más cerca del trono. Honestamente, no le importaba. La única razón por la que su trasero estaba en el trono en primer lugar era porque el Sept quería a alguien con sangre Targaryen en el trono. En realidad, le molestó un poco el hecho de que él había sido el que tenía más sangre Targaryen entre los Lord Paramounts que se habían revelado, siendo su abuela una Targaryen. Aún así, no era como si Eddard hubiera podido tomarlo, ya que el norte no tenía otro Stark debido a esos dragones bastardos, excepto el hermano de Ed que había tomado al negro y no podía gobernar, y mientras Oster Tudy tenía un hermano que era lo suficientemente mayor como para apoderarse de Riverlands, los dos se pelearon y el pez viejo habría preferido morir antes que dejar que el pez negro se convirtiera en el señor de aguas dulces. De todos modos, no es que Brinden hubiera querido hacerlo, dada su descarada negativa a sentar cabeza y casarse. Un error de la historia, así fue como Robert consideró su propia ascensión al trono. Era un general, bueno en estrategias de guerra, bueno en preparar a sus abanderados y hábil con un arma, pero resultó que eso no lo había convertido en un buen político. No entendía por qué le importaba una mierda quién se casaba con quién, qué señor tenía más derechos sobre un río o quién estaba invitado a qué fiestas. Honestamente, ¿por qué todo tiene que ser político con esta gente? Ni siquiera podía estrecharle la mano a un hombre sin que se tomara como una declaración política. A nadie le importaban todas estas cosas cuando era el Lord Supremo de Storm's End. Sí, a los ojos de los nobles, Robert era un rey de mierda. Así que hacía mucho tiempo que a Robert había dejado de importarle lo que los nobles pensaban de él. Mientras no le diera a nadie motivos para rebelarse, no era como si pudieran hacer nada al respecto. Sin el respaldo del pueblo llano, ninguna rebelión podía despegar, y al pueblo llano le importa un comino la política. Él era el rey ahora, pero no estaba dispuesto a cambiarse por nadie. Entonces, Robert Baratheon siguió siendo Robert Baratheon, solo que ahora con la influencia de la corona para respaldarlo. El hombre no se sentía culpable en absoluto por imponer responsabilidades a otros. Ya hizo lo suficiente por el reino, no solo luchó para liberarlo de los dragones y protegerlo de los hijos del hierro, sino que también se sacrificó noblemente por él al casarse con su esposa, Cersei Lannister. Verdaderamente un sacrificio más digno de canción que cualquier batalla librada por el hombre. Ni siquiera la más feroz de las bestias podía compararse con pasar día tras día casado con esa mujer pasivo-agresiva. No era de extrañar que Robert recurriera a las prostitutas. Al menos fingieron amarlo y no escupieron en cada copa de vino que le sirvieron. Aún así, a pesar de sus mejores esfuerzos, la mujer le había dado a Robert una cosa. Entonces, después de haber cuestionado la masculinidad del hombre delante de todos, ella lo desafía a un combate moderado para demostrar su valía, haciéndole apostar 20 dragones dorados. Dijo Tyrion, contando las acciones del día de la alegre hija de Robert.
Tyrion había logrado abrirse camino en el círculo íntimo de Robert, a través de una mezcla de la relación amistosa del diablillo con Lyanna y el hecho de que de alguna manera Cersei lo odiaba aún más que el propio Robert, una hazaña impresionante. El golpe final aterrizó justo entre las piernas, dejando al pobre hombre cojeando fuera del campo para enfrentar su vergüenza. Tyrion se rió y tomó un largo trago de vino antes de terminar. Ella atacó su virilidad en más de un sentido. No solo eso, sino que el pobre bastardo perdió todo su dinero, por lo que ni siquiera puede comprar una puta que lo bese y lo haga sentir mejor. El grupo se rió, sacudiendo la cabeza y expresando su lástima por el tonto señor, y el sacerdote rojo toros llegó incluso a actuar como si estuviera haciendo una pequeña oración. Pobre hombre. Aunque incluso si por algún milagro hubiera logrado acercarse a nuestra sobrina, habría tenido que lidiar con su padre. Dijo Renly, mirando a su hermano con una sonrisa, ganándose un resoplido del hombre. Si bien Robert Baratheon no pudo hacer mucho para evitar que los jóvenes lores solteros vinieran a desembarco del rey, eso no significaba que le gustara que intentaran ganarse el favor de su hija. Jon Arryn y Renly habían trabajado mucho para convencer a Robert de que no tomara su aramer cuando recibió por primera vez la noticia de que el Caballero de las Flores, Loras Tyrell, había sido visto intentando coquetear con su hija después de un torneo. Por suerte para el niño, Renly pasó la culpa del propio Loras a su familia, diciendo que le ordenaron que tratara de ganarse su favor y que no podía desobedecerlos debido a su código de honor. Fue solo eso lo que salvó la vida del joven caballero. Bueno, eso y el hecho de que la flagrante falta de interés de Lyanna. En realidad fue bastante sorprendente, considerando que la mayoría de las chicas prácticamente habían estado babeando por el joven caballero, pero la princesa simplemente no estaba interesada. Loras retrocedió con gracia y simplemente mantuvo una relación amistosa con la familia real a través de Renly. Si bien fue el primero, Loras no fue de ninguna manera el último. Llegó un hijo noble tras otro, probando suerte para ganarse el favor de la niña antes de buscar el permiso del padre. Sus asesores le dijeron a Robert que este tipo de cosas era normal cuando había una princesa que se acercaba a la edad de casarse y aún no estaba comprometida. La situación empeoró aún más por el hecho de que su hija había resultado ser un genio capaz de avergonzar al maestre, con una gran capacidad para los negocios, lo que la convertía en un activo aún más valioso para cualquier familia. Todo el asunto le parecía muy extraño. Todavía veía el matrimonio como algo que la gente debería hacer después de tener la oportunidad de encontrarse a sí misma. Él mismo ni siquiera se comprometió por primera vez hasta mucho más tarde en su vida. Al final de su famosa rebelión, Robert y su esposa se acercaban a la tercera década y todavía estaban solteros. Esto deja de ser así cuando estás inmerso en Juego de Tronos. El matrimonio se convirtió en una herramienta política aún más importante. Uno que se utiliza siempre que es necesario y no una vez que uno está listo. Robert probablemente debería haberse considerado afortunado de que los Lannister no tuvieran ningún objetivo en mente para usar la mano de Lyanna. Además del propio Loras, no había nadie ni siquiera cercano a la edad y el rango apropiados para un matrimonio político con la princesa fuera de las tierras de los ríos y el norte, los cuales ya eran lo suficientemente leales al trono como para que un matrimonio político fuera innecesario, al menos mientras Robert siguiera vivo. Sería la mano de Joffrey la que tendría que rehacer esos vínculos. Lo que significaba que mientras finalmente eligiera a alguien de Reach, Vale o Darne, no les importaba. Robert lo odiaba. Pero por mucho que lo odiara, no pudo evitar divertirse al ver que el desprecio de su hija por aquellos enviados para intentar ganarse su atención se convertía en molestia y finalmente en una especie de furia vengativa digna del lema de la familia Baratheon. Al igual que su padre, si bien era capaz de portarse bien, la paciencia de la niña era muy finita, y cuando alguien la molestaba, tenía su propia manera de hacérselo saber al mundo entero. Por muy inteligente que fuera, no se parecía en nada a su madre. Nada de esa capa y daga, ni esos suecos inteligentes, te mostrarán a largo plazo las cosas por las que los Lannister eran conocidos. Directo, público y tan brutal como un aramer en la cara. Justo como lo haría su padre, incluso si su forma de hablar fuera mejor que la de él. Nunca dejaba de hacerlo sentir orgulloso. Robert Baratheon había adorado a su hija mayor desde el día en que nació.
Era enérgica, inteligente y activa. Ella hizo caso omiso de muchas de las tareas de entrenamiento de trenzas más tradicionales a favor de aprender sobre el combate, organizar y comandar tropas en la marcha, tácticas en batallas individuales y estrategias utilizadas para el panorama general de la guerra, así como sus estudios generales donde intentó reunir cada fragmento de conocimiento que algún día podría ser útil. Si bien actuó altiva y poderosa, nunca trató a nadie como si estuviera demasiado por debajo de ella para que ella lo notara. Todos, desde su padre hasta los sirvientes más bajos, fueron tratados con palabras amables hasta que la hicieron enojar, excepto su madre, su abuelo y los señores y caballeros menos honorables. Ni sus hermanos menores ni su hermana se parecían en nada a Robert, para decepción del rey. El hijo primogénito de Robert, Joffrey, era vago, arrogante y rencoroso, apenas ponía en nada la energía o pasión por la que eran conocidos los Baratheon, y siempre era tan presumido como su imbécil tío Jaime. El chico parecía tener la estúpida idea de que ser el príncipe coronado significaba que de alguna manera era intocable. Esa actitud molestó a Robert de inmediato, la forma en que el niño pensaba que era tan inteligente cuando todos a su alrededor sabían que era un pedazo de mierda, excepto su madre, quien intencionalmente ignoró ese hecho. Si bien Lyanna era la hija de su padre, Joffrey parecía haber heredado puramente los rasgos de la madre. En cuanto a los otros dos hermanos, no todo fue del todo malo. Tommen era extremadamente joven y se abrazaba un poco a la falda de su madre para el gusto de Robert, pero el niño parecía soñar con ser un caballero. No fue mucho pero fue un comienzo. Myrcella era una chica tranquila y gentil, con pensamientos y sueños femeninos normales. En realidad, no le agradaba demasiado su padre, ya que Robert no encajaba con sus historias de fantasía sobre cómo debería ser un rey. El hombre supuso que no podía culparla a ella ni a la madre por eso. Ese fue el retraso de la sociedad al no describir con precisión la guerra y el deber de los nobles. Si bien ambos se parecían a su madre en apariencia, ninguno de los dos se parecía en nada a ninguno de los padres. Robert supuso que debería haberse alegrado por el hecho de tener unos hijos sanos y guapos, ya que su hermano Stannis estaba plagado de abortos espontáneos, y su única hija tenía una cara como un caballo y un cerebro a la altura, la pobre niña. Lo que pasaba era que ninguno de sus hijos posteriores le parecía adecuado al rey siervo, especialmente Joffrey. Lyanna era por lejos la favorita de su padre, razón por la cual odiaba el hecho de que las casas nobles estuvieran buscando su mano, mientras que a él apenas le importaban las propuestas de matrimonio de Joffrey, a pesar de que él era el heredero y su esposa algún día sería reina. Robert sabía que una vez que se casara, se iría a vivir con su marido, probablemente a algún lugar lejos de desembarco del rey. ¿Sabes, Robert? Esto no va a terminar. No hasta que arregles que la chica tenga un prometido, dijo Tyrion, dándole al hombre una mirada de reojo. Renunció al título del hombre, ya que dirigirse a él como tal le molestaba cuando todos estaban detrás de puertas cerradas y debidamente borrachos. Robert gimió ante las palabras del diablillo. Por favor, nada de eso aquí. Ya me canso de esa basura de Jon a diario. Hablando de Jon, ¿dónde está el viejo?, preguntó Renly, levantando la vista de su vino. No lo vi en la reunión del pequeño consejo. El hombre estuvo hoy postrado en cama con fiebre. Los maestres dijeron que era una cosa menor y que debería recuperarse en 1 o 2 días. Está empezando a tener años. Robert dijo con un ligero movimiento de cabeza, visiblemente entristecido por la noticia de que el hombre que había sido como un segundo padre para él no era tan joven como antes. Probablemente debería dejarlo regresar a Vale y buscarme una nueva mano. No se está volviendo más joven y odiaría que este trabajo fuera su muerte. Ya veo. Tendré que controlarlo. Renly dijo asintiendo brevemente. Jon era considerado un miembro valioso de la familia Baratheon después de todo lo que había hecho por ellos. En cuanto a lo que dijo el diablillo, tiene razón. Robert fulminó con la mirada a su hermano menor. No tiene que ser real. Solo necesitas tener algún mocoso de lore al que puedas señalar y decir que nuestra princesa está actualmente en un compromiso de prueba con ese chico, y luego podrás decir que no fue así. Hacer ejercicio y cancelarlo, dijo Tyrion. No metas la lógica de Lannister en esto. ¿Sabes cuánto odio los subterfugios políticos?
Robert refunfuñó, pero ya había tomado unas cuantas tazas más de las necesarias para aflojar los labios. ¿Qué casa noble estaría siquiera dispuesta a soportar tal cosa, y qué haría yo si ella realmente se enamorara del bastardo que escogiéramos? No lo sé, dijo Renly. Ninguno de los hombres iba a preguntarle a Robert por qué sería malo que la pequeña Lyanna Baratheon se enamorara. Aunque no creo que haya muchas posibilidades de que eso suceda. Creo que Lyanna simplemente no está interesada en los hombres. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Robert, su mente negándose a registrar lo que el hombre estaba insinuando. Bueno, sus ojos parecen tender a permanecer más tiempo en las mujeres en la corte que en los hombres. Especialmente en los que usan vestidos escotados, dijo Renly, apartando la mirada de su hermano mientras lo decía. A Lyanna simplemente podría gustarle más las chicas que los chicos. Tyrion miró el rostro boquiabierto del rey, con la boca abierta sin decir palabra. La chica se parece demasiado a su padre, dijo el diablillo con una voz completamente plana, ganándose un puñetazo en el hombro que casi lo hizo caer de la silla. Tyrion aceptó el golpe con calma y se rió mientras se enderezaba. Bueno, si es cierto, entonces no hay nada de qué preocuparnos. Ella no iría por el chico de todos modos. Tyrion razonó. Mañana, se supone que Lyanna y yo nos dirigiremos a Arbor para el lanzamiento de los nuevos barcos fluviales. Oh, entonces ese molino de vapor que ustedes dos cocinaron realmente funciona. Renly dijo con una ceja levantada. Se había mostrado escéptico ante todo el asunto. La idea de hacer girar las turbinas de un molino con vapor de agua hervida le parecía descabellada. Tendremos que averiguarlo ahora, ¿no?, dijo Tyrion con una sonrisa. Había revisado todas las páginas de diseño de los nuevos barcos fluviales y si todo iba bien, debería funcionar bien, siempre y cuando el incendio estuviera controlado adecuadamente. Si bien nadie había hecho algo parecido antes, ese fue el caso de muchas de las cosas que Lyanna sugirió. Si funcionara, los barcos fluviales podrían viajar río arriba sin la necesidad de una tripulación enorme remando durante todo el viaje, o de yuntas de bueyes o caballos que los sacaran de la línea de ducha. La cuestión es que Lord Redwyne tiene un nieto, uno demasiado joven para siquiera empezar a sentir los impulsos de la virilidad. Quizás podamos conseguir que la vieja y arrugada uva siga el juego y finja que están comprometidos. ¿Con qué sagrado trata Sir Aldwiner los acuerdos matrimoniales? No hay ninguna posibilidad en el infierno. Robert dijo con un resoplido, sacudiendo la cabeza. Se confunde la ambición con el honor. Quiere que la gente se ciña a sus alianzas matrimoniales porque eso le ayuda en su propio juego político, pero porque cree que es honorable. Dijo Tyrion intencionadamente. Lo aceptaría si cree que existe una posibilidad real de que salga algo de esto. Te sorprendería lo lejos que llegaría la gente para poner un pie en la puerta de la princesa. ¿Por qué crees que ofreció sus constructores navales para ayudarla con su proyecto? En realidad, tanto Arbor como Riverrun prácticamente habían estado trepando uno sobre el otro para ser parte del proyecto del barco fluvial. Era a la vez un medio de promover sus vínculos políticos con la familia real y una forma de obtener importantes beneficios de la innovación para sus barcos interiores. Al menos vale la pena intentarlo, ¿no crees?, dijo Renly, comprobando si su hermano estallaría en uno de sus ataques de ira. En realidad, fue una buena idea, e incluso si por algún milagro a Lyanna realmente le gustara el chico Redwyne, habría sido un arreglo bastante bueno. Los Redwyne no eran la familia más influyente en el dominio, debido a que la reina de las espinas era una Redwyne antes de robar al prometido de su propia hermana para casarse con un miembro de la casa Tyrell, lo que irónicamente creó una brecha entre la familia y sus Lord Paramount's. En lugar de conectar a las dos familias. Aún así, eran ricos y podían desplegar tantos soldados como cualquier otra casa, y tenían su propia flota de barcos de guerra. Robert no parecía feliz, pero finalmente soltó un gemido de descontento. Si a Lyanna le parece bien la idea, supongo. Pero si esto explota, te juro que te cortaré la cabeza por esto. Dijo el rey, señalando a Tyrion con uno de sus enormes dedos. Entonces espero que las cosas no vayan mal. No puedo darme el lujo de perder centímetros.
bromeó Tyrion, mientras terminaba su copa de vino y se levantaba de su asiento, aterrizando sorprendentemente elegantemente sobre sus pies, considerando la gran cantidad de alcohol que acababa de consumir en comparación con su estatura, así como su cuerpo ligeramente desigual que le hacía caminar con una ligera cojera en el mejor de los casos. Bueno, entonces realmente debería ir a una cama cálida. Preferiblemente una con una buena puta en ella. Estaré en el océano por unos días y debo ocuparme de mis necesidades antes de irme. ¿Haces eso?, dijo Renly, frunciendo ligeramente el ceño con desaprobación incluso cuando su hermano mayor se rió y despidió al enano. Egirio caminó por las calles de Mir de regreso a su barco. Había acordado quedarse en una posada durante su estadía en la ciudad de los artesanos, pero después de todo lo sucedido, quería poder salir de la ciudad lo más rápido posible si las cosas iban mal. O al menos sacar al príncipe y a la princesa de allí. Mientras el propio Egirio no estuviera con ellos, el príncipe comerciante estaba lo suficientemente seguro, ya que su presencia en la ciudad no era nada notable. Por eso había dejado a los hermanos en el barco mientras salía tratando de sacar lo mejor de una mala situación. Aunque aparentemente Valoris les había mostrado misericordia al no matar al idiota príncipe por sus transgresiones, Egirio estaba cansado de creerlo. Matar a Viserys habría sido un movimiento políticamente poco sensato, ya que nadie habría presenciado su ataque a la sacerdotisa roja y podrían haber surgido rumores de que el sacerdote había matado a un invitado fuera de plazo. Sin embargo, después de dejarlos ir, las noticias de las acciones del príncipe y la misericordia del niño sacerdote se extendieron lentamente por toda la ciudad. Egirio encontró que sus compañeros comerciantes estaban mucho menos dispuestos a regatear con él sobre los bienes que había traído a la ciudad. Escuchó voces enojadas en la calle, hablando del descaro del príncipe Targaryen al atacar a la suma sacerdotisa después de haber partido el pan con ellos, diciendo que la misericordia que les habían mostrado era demasiado buena para ellos. Ninguno de los pequeños sabía dónde estaban el príncipe y la princesa y no les importaba lo suficiente como para formar una turba, pero a medida que se corrió la voz, el peligro para ellos también se extendió. Los fieles podrían haber respetado la declaración de misericordia por ahora, pero con el tiempo podrían explotar. Incluso la más mínima transgresión de su parte podría hacer caer a toda la ciudad sobre sus cabezas. Si uno de los hermanos Targaryen rozara a alguien en la calle, todos estarían muertos y, dado el temperamento de Viserys, esta era una amenaza muy grande. Egirio tenía pocas dudas de que este había sido el efecto que Valoris había estado buscando desde el principio. El hombre había intentado aumentar la colección de mercenarios que había contratado para actuar como guardaespaldas en el lugar de los Inmaculados, que le habían obligado a dejar atrás debido a las estrictas leyes anti-esclavitud de la ciudad. Si bien existían leyes contra la esclavitud en la mayoría de las ciudades libres, los ricos generalmente las ignoraban y simplemente dejaban de usar la palabra esclavo para describir a sus esclavos. Sin embargo, esa mierda no funcionó en Mir. No solo los mercenarios que había intentado agregar lo rechazaron, independientemente de la cantidad de dinero que les ofreció, sino que los que ya había descubierto lo que había sucedido y habían abandonado el barco, diciendo que no querían tener nada que ver con nada relacionado con la sangre. Sacerdote rojo. Si bien Egirio odiaba su manera poco profesional de irse después de recibir el pago inicial, realmente no podía reprochárselo, no después de haber conocido al sacerdote rojo sangre en persona. Esos últimos momentos, justo después del tonto movimiento de Viserys contra la sacerdotisa, casi le habían provocado a Egirio un ataque al corazón. El líder del grupo mercenario había dicho que no desperdiciaría la vida de sus hombres en una batalla desesperada antes de contarle a Egirio algunas historias de las cosas que Valoris había hecho a los grupos mercenarios en el pasado cuando realizaban trabajos que él consideraba inmorales. Regimientos enteros de hombres libres que habían sobrevivido a docenas de guerras en toda regla, quedaron demasiado lisiados para seguir funcionando por un solo niño. Mientras que un sacerdote normal podía condenar al ostracismo a un hombre o grupo por haber hecho algo malo, o tal vez instar a la gente a actuar, el mensajero elegido por el Dios Rojo simplemente tomó el asunto en sus propias manos. A pesar de su juventud, sus habilidades en la batalla se habían visto muchas veces dentro de la ciudad.
La clase alta corrupta, los piratas, las pandillas y cualquier tipo de crimen organizado habían sido expulsados de Mir. Incluso los otros sacerdotes dentro de su templo no fueron inmunes. Antes solo había creído a medias esas historias y creía que trataban de un individuo mucho mayor. Ahora, sin embargo, después de mostrar sus extraños poderes y verlo romper una espada afilada con sus propias manos, ya no dudó de nada. Esto llevó a que el sacerdote rojo fuera visto como el campeón de la gente pequeña, ya que impedía que los ricos abusaran de su poder sobre ellos y prácticamente había puesto fin al robo y las matanzas que a menudo caracterizaban a las ciudades más grandes. Sin embargo, para la clase alta, era alguien a quien debía temer y evitar a toda costa. Egirio nunca había sido un hombre temeroso de Dios, adorando a la todopoderosa moneda más que a cualquier deidad, pero después de las cosas que había visto y oído, comenzaba a dudar de que la moneda fuera lo suficientemente poderosa como para protegerlos. No podían quedarse más en Mir. Incluso si Egirio no hubiera completado ninguno de sus oficios, no podrían arriesgarse a quedarse en la ciudad por una sola noche. Abordó su barco mientras el sol aún estaba en el horizonte y se acercó al capitán. ¿Cuánto falta para que podamos lanzar?, le preguntó al marinero. Había dejado instrucciones antes de partir para que el barco estuviera preparado para zarpar en caso de emergencias. El barco está listo, pero me temo que tenemos un problema, dijo el marinero mirando hacia la escotilla que conducía debajo de la cubierta. La muchacha ya tuvo suficiente y se escapó. Los muchachos estaban tan ocupados preparando el barco que ni siquiera notamos que se iba, y Su Alteza no nos habló de eso. Egirio palideció y miró hacia la enorme ciudad. Uno de los 10 más grandes del mundo conocido. Encontrar a alguien en un lugar así, incluso a alguien que sobresaliera tanto como Daenerys, era una gran tarea, y si no la encontraban antes de la puesta del sol, no podrían zarpar del puerto sin tener su barco. Fue incautado por violar la ley. Como en muchas ciudades, Mir tenía reglas que prohibían salir del puerto después de que el sol se hundiera bajo el mar. Maldita sea, esto fue malo. ¿Qué había impulsado a la muchacha a irse en primer lugar? Daenerys Targaryen avanzó por los callejones traseros de las calles, alejándose del barco de Egirio, con la capucha puesta y la cabeza gacha, esperando no ser encontrada y llevada de regreso, y sin querer ser observada por la gente común. Grandes moretones añadían toques de color a su tez pálida, y la hinchazón alrededor de su ojo izquierdo le impedía mantener el ojo abierto. La sangre goteaba del labio partido, a pesar de sus mejores intentos por detenerlo. Ella no lloró. Aunque esta vez fue peor que muchas otras, estaba acostumbrada y se lastimaba cada vez que algo despertaba al dragón. La humillación que había sufrido Viserys no había sido bien tomada, y apenas estuvieron detrás de las puertas cerradas del barco cuando su hermano estalló en una ira incontrolada. Como ella era el único objetivo real que tenía, se volvió contra ella, golpeándola una y otra vez y acusándola de varias cosas. Diciendo que ella no se estaba esforzando lo suficiente por él. Que debería estar agradecida de que él, un verdadero Targaryen, un verdadero dragón, perdiera el tiempo con ella. Pero ¿era él un verdadero dragón? Daenerys lo había visto. Había visto a Viserys temblar de miedo bajo la mirada del sacerdote rojo. Había visto la forma sencilla en que lo habían dejado a un lado y silenciado. Un dragón no siente miedo. Siempre le habían dicho eso. Si eso era cierto, entonces su hermano, su atormentador, no era un dragón ni un rey. Nunca se sentaría en el trono de hierro. Nunca podría encontrar hombres que le fueran verdaderamente leales. Había escuchado al niño sacerdote interrogar a su hermano y sus respuestas. Había observado cómo su expresión amable y acogedora se convertía en una de total disgusto, y lo entendió. Ella entendió que con su total falta de empatía, su hermano no podría ser un líder. Un líder no puede simplemente ser fuerte. Tenían que ser alguien a quien la gente quisiera seguir. No pueden gobernar simplemente mediante el miedo. Fue el pueblo el que tuvo que optar por apoyar al rey. Sin pueblo, un rey no es nada. Entonces ella corrió. Dejó atrás el barco y a su hermano y se dirigió al único lugar al que nunca se atreverían a seguirla, el templo del dios rojo. No estoy seguro de si soy el único que se ha dado cuenta de esto, pero ¿qué diablos pasa con todo ese asunto de dioses viejos y nuevos?
Sé que se supone que lo nuevo habla de que la fe de los 7 es una religión más nueva que los dioses antiguos, pero se supone que tiene más de 6000 años según el canon. Entonces, para que todos ustedes tengan una referencia de cuántos años tiene, la epopeya de Gilgamesh tiene solo 4100 años. En nuestro mundo, la civilización más antigua tiene solo 5200 años. No son nuevos, son jodidamente viejos. Es casi el doble de la edad del judaísmo. Y 3 veces la edad del cristianismo. También habían inventado el acero hace más de 12.000 años, descubierto hace menos de 2500 años en nuestro mundo, y, sin embargo, todavía estaban en la edad oscura, hace unos 1000 años en nuestro mundo. Jesús, o sus años son solo una décima parte de los nuestros, lo que explicaría por qué un solo invierno puede durar 2 años completos, o esta gente está quemando vivos a demasiados de sus mejores pensadores. O tal vez simplemente estén demasiado obsesionados con el sexo como para pensar en otra cosa. Las leyendas de los caminantes blancos tendrían como mínimo 10.000 años de antigüedad, probablemente más cerca de 12.000, ya que sería cuando se crearon por primera vez los caminantes blancos, y dudo que la humanidad hubiera sobrevivido muchos años de ellos caminando alrededor. ¿Cómo es posible que la gente lo sepa? Ha sucedido tan poco en esos 10.000 años que esas leyendas todavía parecen relevantes. ¿Alguien que lea esto puede nombrar alguna leyenda importante de los nativos americanos, o alguna de ellas en realidad? Supongo que el muro sería un recordatorio bastante constante, pero aún así. Además, ¿por qué la gente del norte odia tanto a los inmigrantes? Mantener un escuadrón de criminales en tu frontera con instrucciones de matar a cualquiera que intente pasar parece un poco extremo. No pueden intentar arreglar las cosas, tal vez ayudar a los salvajes para que no tengan que invadir más, en lugar de simplemente construir una pared gigante y dejar que se maten entre sí y se mueran de hambre. Quizás de aquí surgió la idea de Trump de construir un. Se retira antes de que pueda volverse demasiado político. Trump el constructor.